bienvenidas y bienvenidos a la palabra engendra vida. Hoy, sábado 27 de enero del 2024, escucharemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 4, versículos del 35 al 41. Escuchemos este mensaje hermoso e importante. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, qué alegría compartir esta hermosísima palabra de Dios. Fíjense que nos vamos a detener en dos aspectos muy importantes. Si nos damos cuenta aquí, hay un aspecto muy humano de parte de la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque los discípulos llevan a Jesús a la otra orilla, dice, a la otra orilla, y en ese transcurso sufren ellos un miedo muy fuerte. Es un aspecto muy humano, el miedo, pero también nuestro Señor Jesucristo se duerme. Es un aspecto también muy humano, ¿verdad? Jesús tiene esos aspectos humano y divino, y también nosotros. Nosotros vamos en el camino de nuestra vida. Nos dice que iban varias barcas, no solamente en la que iba Jesús. Eso representa que pues las barcas somos también nosotros, ¿verdad? Nuestra persona. Entonces debemos cuidar mucho el aspecto humano, y sobre todo porque Jesús nos lo enseña, ¿verdad? Un aspecto humano es que duerme, descansa y nos enseña a nosotros porque Él confía en Dios, confía su persona en Dios, y así también nosotros humanamente debemos tener confianza, porque entonces si no tenemos confianza, viene aquí pues el miedo paraliza, y entonces si el miedo no nos deja a nosotros hacer nada, es difícil. Pero fíjense, hermanos y hermanas, cómo la palabra de Dios es tan importante que los discípulos estaban preocupados porque Jesús estaba dormido y el viento y el mar eran demasiado contrarios. Y ellos van ahí con su confianza en que Jesús los va a ayudar, porque aquí viene también el aspecto divino, ¿verdad? Jesús, con su palabra todopoderosa, dice inmediatamente, despertando, dice al mar y al viento: «Cállate, enmudece». Y así es, así sucede. Y ya empieza una gran calma otra vez. ¿Esto qué quiere decir? Para nosotros debemos tomarlo, ¿verdad? Como es la confianza que debemos tener en nuestro Señor Jesucristo. Todo mundo, tú y yo y todo el mundo sufrimos este miedo, esta preocupación, y andamos angustiados por muchas cosas. Pero si nosotros pensamos espiritualmente
en la palabra del Señor Jesús, la palabra que tiene todo el poder. En estos días, si ustedes se dan cuenta, nos están ayudando en las mismas reflexiones del Evangelio, que la palabra de Dios es muy importante. Si nosotros le hacemos caso a la palabra de Dios, nos dejamos guiar por ella, el reino de Dios va a estar en nosotros y nosotros vamos a actuar en consecuencia, ¿verdad? Entonces, ojalá que esta palabra de Dios llegue también a nosotros. Dice Jesús, dice, cállate, enmudece. Y a los discípulos les dice, ¿aún no tienen fe? Muchas veces nos pasa, como que tenemos que aumentar más nuestra confianza en el Señor, que nos está escuchando, que nos está ayudando. Él es el que se encarga de nuestra vida. Nosotros como hijos e hijas de Dios, pues nuestra respuesta debe ser, ¿verdad?, más positiva que negativa. Pero claro, somos humanos, somos humanas, y nosotros lo que debemos de hacer es pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Y pedirle también a nuestra Madre Santísima, que es el ejemplo de confianza en la palabra de Dios. Ella dice, ahí dice la palabra de Dios, dice que la Virgen María guardaba en su corazón toda la palabra de Dios. ¿Para qué la guardaba? Para ponerla en práctica. Y así nosotros, si creemos en el poder de la palabra de Dios, entonces vamos a confiarle y a hacer lo que a Él le agrada. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues yo como ama de casa, yo como maestra, maestro, ¿verdad? Como abogado, todo para que haya una cultura del amor. Nos decía el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? La cultura del amor. El amor es el que nos hace falta, y si nos dejamos guiar por la palabra de Dios, esa palabra nos va a ayudar. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que ella nos ayude a actuar, ¿verdad? Y también que ella nos ayude en nuestro diario vivir, para que cuando sintamos que esas olas del mar, que esas preocupaciones, esas angustias están tan fuertes en nuestra vida, ella nos va a ayudar para que nosotros entendamos que esa palabra de Dios, hecha carne, va a estar con nosotros y nos va a librar de todo aquello que no nos deja seguir adelante. Que Dios les bendiga, y un abrazo para ustedes y su familia. Que Dios les bendiga. Cristo.